la verdad, sobre menopausia, placer y salud, me invitaron a hablar al Congreso Argentino de Cardiología de el placer en esta etapa de la vida. Hablamos de hormonas, de testosterona, de psicofármacos, de terapia de reemplazo hormonal, de cómo saber si el clítoris se está llenando de sangre, entre muchas otras cosas más. Durante años nos hicieron creer que la menopausia era aparentemente el final de la menstruación y de un montón de cosas más, pero nadie nos explicó qué estaba pasando en el deseo, en el sistema nervioso simpático, que tiene que ver con la alerta, en el sistema nervioso parasimpático, que tiene que ver con la excitación, qué pasaba con nuestro estrés, con nuestra piel, con nuestros estrógenos, con nuestro piso pelviano, y todo eso dije en 12 minutos en el Congreso y te lo voy a contar acá. No vivimos la menopausia simplemente como un día más de nuestras vidas, cuando pasan 366 días sin menstruar, sino que la vamos viviendo con cambios que vienen antes de la menopausia, durante la menopausia, es decir, en ese año que dejas de menstruar, y luego también aparecen cambios después de la menopausia. Y lo que más me interesa hablar es del sistema nervioso central, desde tu cerebro y el estrés, porque los cambios de la premenopausia y de la menopausia en el sistema nervioso van a tener un impacto porque en tu cerebro hay receptores para las hormonas sexuales. Y esas hormonas van a viajar a través de la sangre, no van a llegar de manera espontánea. Entonces, si los vasos sanguíneos no están bien de la zona, básicamente vamos a ver afectado también el flujo sanguíneo a nivel cerebral. Y obviamente los riesgos cardiovasculares en una persona que tiene el flujo cerebral afectado van a ser mucho más altos. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta un poco de estos cambios? Bueno, bajan esos niveles de estrógenos y eso se modifica en muchos sentidos. Por un lado, va a modificarse la cantidad de cortisol. La adaptación que vamos a tener al estrés va a ser distinto. Podemos tener alteración en el sueño, es decir, hipersomnio, tener mucho sueño todo el día o insomnio, no poder quedarnos dormidos. Los sofocos claramente son un síntoma del sistema nervioso central, es decir, en el cerebro, y todos los neurotransmisores que están vinculados al placer y a la motivación se van a ver afectados porque el eje cerebro-cortisol, dopamina y serotonina se va a ver alterado. Y muchas veces lo primero que aparece es una falta de deseo y un agotamiento. ¿Cómo separar eso de la vida normal y que no tenga que ver con la menopausia? En ese sentido, validar cuando baja el deseo sexual, cuando tenemos esa experiencia, porque el deseo no solamente se vive en los genitales, se vive también en el cerebro. Entonces, poder ayudar a las personas a que entiendan esa sintomatología, a que busquen espacios terapéuticos, es muy importante y la terapia sexual claramente se vuelve parte de lo que es la transición hacia la menopausia. También vamos a tener cambios en el cuerpo, más allá de que la piel se seca y que la fricción de los genitales a veces genera picazón o incomodidad, puede aparecer el dolor a la penetración por falta de lubricación, porque los cambios en los tejidos existen. Entonces, la correcta hidratación con lubricantes con ácido hialurónico va a ser una opción. Todo esto sucede porque el flujo sanguíneo está disminuido. La modificación de ese flujo sanguíneo va a hacer que los tejidos también tengan modificaciones. Por eso es muy importante, si vos estás sintiendo que no tenés una excitación en la genitalidad como antes, como no se llena de sangre el territorio como antes, es algo que podríamos llevar a consultar o charlar con cardiología. A un varón se le nota que no se erecta. En cambio, las mujeres tenemos sensaciones más subjetivas en relación a esto. También, si ese piso pelviano está débil o está muy contraído, la percepción del orgasmo va a ser distinto. Por eso es importantísimo consultar con ginecología, porque esas modificaciones cardiovasculares también van a afectar a los músculos de la zona. Ahora, ¿qué opciones tenemos hoy para evitar la perimenopausia y la menopausia y todos estos cambios? La terapia hormonal, que no es para todas las personas, por eso es súper importante. Vamos a hacer algún otro video en este canal explicando las opciones, pero tenés terapia local, ponerte estrógenos en crema o en óvulos, tenemos parches de estrógenos, ya no se recomienda tanto el estrógeno por boca, luego tenemos la testosterona que se puede aplicar en gel, que también se puede aplicar en parches, y la progesterona micronizada que se toma por vía oral. Es decir que además de los lubricantes tenemos
hormonas que nos van a ayudar con los síntomas a nivel cerebral y también a nivel periférico. La rehabilitación del piso pelviano con kinesiología por 10 sesiones es importantísima. Revisar el tema del sueño, se podría llegar a utilizar CBD sublingual si las pacientes son candidatas para generar la inducción del sueño y también revisión de psicofármacos. Este es un momento de la vida en donde por estas modificaciones en el humor que mencionábamos antes, a muchas personas se les dan tratamientos antidepresivos y muchas veces con el tratamiento hormonal en realidad tienen una buena respuesta o directamente le dan las dos y tampoco hay una respuesta adecuada. Ahí es donde aparecen las terapias alternativas o complementarias cuando aparece las personas que son resistentes a estas terapéuticas habituales. Como decíamos, los psicofármacos y el deseo, es importantísimo que lo hables con tu cardiólogo y con tu médico clínico, ginecología de cabecera. ¿Por qué? Porque los antidepresivos, los ansiolíticos, tienen efectos a nivel cerebral que bajan el deseo sexual y que incluso pueden enlentecer tu acceso al orgasmo. Y esto no significa dejar el tratamiento, significa hablarlo para ajustar dosis y pensar vías alternativas. En cuanto a la evidencia que hay en relación a la cannabis, tenemos óvulos con cannabis que aumentan el flujo sanguíneo en la parte genital, no están disponibles en muchos países, como también lubricantes para aumentar la percepción orgásmica periférica y el cannabis sublingual. Bajo ningún aspecto recomendamos la vía inhalatoria la dejamos solamente para las personas que tienen por ahí o insomnio, inducir el sueño, pero la mejor vía es la sublingual y también la vía inhalatoria la dejamos para pacientes que tienen patologías con mucho dolor que necesitan el alivio de manera inmediata. Pero esa vía la sugerimos vaporizada y nunca fumada. Lo más importante en relación a esto es que ya hay muchas personas utilizando y en muchos países del mundo la planta de la cannabis, es recordar que no hay placer en el abuso de las dosis y en ningún tipo de abuso. Lo más interesante del congreso fue cuando le mostré a los médicos que estaban y las médicas que estaban en la sala investigaciones sobre cómo se puede hacer una ecografía para ver cómo está el flujo de los vasos sanguíneos al clítoris y que estos puede estar obstruidos, así como vemos el flujo de los vasos sanguíneos en el corazón, así como vemos el flujo de los vasos sanguíneos del cuello que van al cerebro, que se tapan por cuestiones cardiovasculares de la menopausia. También se pueden ver los vasos sanguíneos del clítoris, que son mucho más delgados incluso que los del pene. Entonces, pensar que estos se pueden obliterar o que se pueden obstruir primero antes que un vaso sanguíneo más grande, como el de los vasos sanguíneos del cuello o del cerebro, es algo bastante habitual. Y cuando terminó la charla, muchas personas vinieron y me dijeron, nunca me había puesto a pensar en eso. Después, un colega me compartió un estudio, una investigación de cómo en la mamografía nos puede mostrar también un riesgo cardiovascular. En las mamografías a veces se forman imágenes que es como el calcio uno al lado del otro, uno al lado del otro, y que hacen como el dibujo del vaso sanguíneo. A veces uno dice, ay, mira cómo está la calcificación. Son calcificaciones que se denominan benignas, entonces uno en teoría no debería prestarles atención en términos de malignidad, pero hoy se sabe que eso es otro factor de riesgo cardiovascular. Así como si la mujer no siente que el clítoris se está llenando de sangre o siente una disminución de su percepción orgásmica o de su lubricación, una mamografía con calcificaciones en los vasos sanguíneos y que dibujen el vaso sanguíneo en la mamografía también es predictiva de un aumento del riesgo cardiovascular. Y claramente hacer actividad física y llegar a la perimenopausia y de la menopausia teniendo un cuerpo con fuerza sería lo mejor que podríamos recomendar, y en ese congreso las recomendaciones siempre fueron en ese sentido muy firmes, que la actividad física, fuerza es lo primero, luego flexibilidad y luego la parte aeróbica. Entonces, preguntarnos también desde la medicina cómo esa persona puede tener una sexualidad si no está durmiendo bien, cómo la puede a la sexualidad disfrutar si está sintiendo dolor, si está viendo esos cambios tan dramáticos en su cerebro y en el resto de su cuerpo, cómo podemos hacer que se acerque al bienestar. Claramente la derivación oportuna con sexología para tocar todas estas temáticas debería ser un mandato. Así que ya sabes, si te están pasando todas estas cosas, ojalá que alguien de cardiología te lo avise, ojalá que alguien de cardiología te derive y que la terapia sexual sea parte de tu esquema de rehabilitación hacia el placer. Nos vemos en la próxima.